Venimos. Está hablando bajito así, pero no hablé bajito porque estamos... ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos, buenas tardes. Un gusto arrancar un nuevo Carnaval es Puro Cuento aquí en Trimax Live. Un gustazo encontrarlos. ¿Estoy bien ahí? Sí, ¿estoy bien ahí? No, o estoy allá. Un gustazo encontrarlos y un gustazo recibir al invitado que tenemos hoy. Y el cuentito que elegimos para arrancar, como arrancamos todos los programas con un cuentito, tiene que ver con una casa donde nosotros trabajamos muchos años y que también fue la casa del invitado de hoy durante muchos años. Este cuentito dice así, se llama Mandrake. El oficio de periodista, de conductor, de locutor, igual que el invitado de hoy, lo fui aprendiendo en un estudio de radio al aire, frente a un micrófono, en vivo, sin grabaciones, ni pilotos, ni ensayos. Así era la cosa por aquellas épocas, hace 40 años. Poca teoría y mucha práctica. Alvarito? Te largaban a la cancha y los que te daban la oportunidad enseguida se daban cuenta y sobre todo vos mismo te dabas cuenta si era lo tuyo o si te tenías que dedicar a otra cosa. Nada más lejos que renegar de la formación, de la preparación, de los estudios, el aprendizaje. Pero antes era así, nos formábamos haciendo y deshaciendo. Y sean como sean los inicios en las profesiones y los oficios, la experiencia y el tiempo que uno lleve en el trillo, lo seguro es que siempre se sigue aprendiendo. Y se siguen cometiendo errores y se tienen que intentar seguir mejorando todo el tiempo, todos los años, toda la vida. Allá por 1993 hacíamos en esta casa, que también fue la casa de nuestro invitado de hoy, en CX12 Radio Oriental, con Carlos Modernel, el programa Carnaval es Puro Cuento, donde durante el concurso oficial íbamos todas las noches al teatro de verano y luego de observar cada etapa comentábamos las actuaciones de los conjuntos en la madrugada. Una experiencia, la de comentarista, que en lo personal realicé solo ese año y nunca más quise repetir, ni voy a repetir, ya que me costó algunas enemistades, que por suerte con el tiempo fueron aclaradas y a la distancia son solo malos recuerdos de una tarea ingrata donde uno se enfrenta permanentemente a la disyuntiva de ser honesto con quien lo escucha o disfrazar los conceptos para no herir susceptibilidades cuando algo no le ha gustado. Una madrugada de ese febrero, al ir saliendo del templo de Momo, se estaba comentando entre algunos abonados que siempre quedan rezagados desmenuzando las actuaciones de los conjuntos ahí en la platea baja, y alguien nos confirmó que había fallecido Mandrake de Sousa, destacada figura de varios conjuntos de carnaval montevideano, que hacía un tiempo estaba radicado en Tacuarembó. Al llegar a la radio, abrimos el programa comunicando la infortunada noticia y Carlos Modernel habló detalladamente de las condiciones de Mandrake, como solo Carlos sabía hacerlo además. Habló de su trayectoria, de la excelente persona que había sido y del grato recuerdo que dejaba entre quienes habían tenido el placer de haberlo conocido. Con un breve silencio respetuoso, nos fuimos a la primera pausa comercial y comenzamos con el desarrollo de los comentarios y de la información. Minutos después, el operador nos hace seña de que había alguien en línea que quería hablar de Sousa y que tenía algunas cosas interesantes que decir, y como era costumbre en el programa, al permanente ida y vuelta con los oyentes, puso al aire la comunicación. A través del teléfono escuchamos atónitos lo que nos decía el oyente. Mirá, hermano, a no ser que Mandrake ya haya muerto recién camino a la casa, yo estuve hasta hace un ratito tomando unos vinos en el boliche con él y estaba vivito y coleando. Se hizo un largo silencio. Ahora más que respetuoso era un silencio largo y desconcertado. Nos ganó una mezcla, de alegría, de vergüenza, mucha vergüenza, pero también de felicidad. Nos tentamos unos instantes con Carlos mirándonos por no poder creer lo que nos había pasado, hasta que Carlos pudo hablar y dijo, bueno, más vale quedar pegados pero tener un amigo vivo. Y efectivamente le alargamos la vida a Mandrake de Sousa, que hasta el día de hoy, 30 años después, creemos que ahora anda por Durazno, hablábamos acá fuera del aire, sigue guitarra en mano entregando su talento. Carnaval, la radio y la vida es puro cuento. Yo adivino el parpadeo, las luces que a lo lejos van marcando mi retorno, son las mismas que alumbraron
con sus pálidos reflejos, hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La quieta calle donde el eco dijo: tuya es mi vida, tuyo es mi querer. Bajo el burlón mirar de las estrellas que con indiferencia hoy me ven volver, volver. Con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mi sien. Sentir que es un soplo la vida, que 20 años no es nada, que febril la mirada errante en las sombras te busca y te nombra vivir. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Graciela Villar, Carnaval es puro cuento. Qué divino ese tema, Graciela. Bienvenida, buenas tardes, ¿cómo andás? Hola, feliz de estar acá compartiendo esta tarde con ustedes, con todos ustedes y con nuestro súper invitado que lo adoro. Siempre me pone nerviosa su voz porque él es el que anuncia cuando los conjuntos tienen que salir. ¡Ah! Nos pone al aire el Santi desde Controles y hoy pasa a jugar acá en la mesa con nosotros Giancarlo Larrosa. ¿Qué dice Gianca? ¿Cómo andás? ¿Cómo estamos, Fabio? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Bien, por suerte, muchas gracias. Y bueno, otra tarde acá tendremos varios cuentitos con el invitado. Tenemos cuentitos que anduviste recabando también por allí, por algunos ensayos, y nos vas a estar también leyendo algunos mensajes que seguramente van a ir llegando a través de las redes. Como siempre, tenemos algún mensaje para compartir y seguir avisando que estamos recorriendo los distintos ensayos, los distintos lugares para buscar cuentitos, para buscar distintas anécdotas que después las podremos ir viendo por acá, ¿no? Hoy tenemos un par para compartir con toda la audiencia de cuentitos por ahí. Qué gusto, qué placer, bienvenido. El señor animador de los grandes espectáculos populares del Uruguay, decíamos de Servando Ruiz, el señor animador del concurso oficial, entre tantísimas otras cosas de las que vamos a hablar en el día de hoy. Bienvenido, qué gusto tenerte por acá, Álvaro Recoba. Gracias, querido Fabio. Bueno, colega hace muchos años en lo que tiene que ver con las presentaciones del carnaval. Esto es lo que te permite, el lujo que te permite el carnaval, poder escuchar esta exquisita voz a 1 metro de distancia, la de Graciela realmente, y bueno, y poder seguir viviendo, porque uno lo vive todo el año, una de las grandes pasiones de mi vida, como es el carnaval, y el agradecimiento por esta invitación, ¿no? Qué lindo tenerte por acá, porque además sos un tipo de los que tiene muchísima historia, porque tiene mucha cosa vivida, dentro y fuera del carnaval. La pasión de toda la vida siempre fue la comunicación, y hace muchísimos años increíblemente arrancaste por allá, por Florida, no siendo floridense, ¿no? No, yo soy montevideano, pese a que mis 2 primeros años los viví en Sarandí del G. Mi padre era chofer de cita y se quedaba en Sarandí del G, y bueno, los primeros años de mi vida fueron en Sarandí, y después de Sarandí del G ya directamente a el barrio de Ituzaingó, Maroñas, Villa Española, Porvenir, una mezcla de cosas ahí. Hiciste la presentación de la reina de los barrios. Exactamente, ahí está. Mi vieja siempre se enojaba cuando yo decía que yo quería ser de Villa Española y de Maroñas. Ella decía que era el barrio de Ituzaingó, era Flor de Cajetilla, ¿viste? Entonces se enojaba. Y bueno, y era una mezcla porque era exactamente en Avenida Centenario y Corrales, ahí donde estaban los viejos laboratorios, el Abbott y el Sandos, a 100 metros de la cancha del Fantasma, el primer club de fútbol con camiseta negra y una calavera. Increíble. Y para que la gente se ubique un poco más, yendo para el lado del hipódromo es pasando unas 10 cuadras delante de la arena, claro, por Avenida Centenario. Y ahí se juntan varios barrios, valga la redundancia, y bueno, ahí me crié, ahí
amé esos barrios con toda mi vida y ahí aprendí a mamar del carnaval, en el Maroñas Fútbol Club de Jerónimo Piccioli 3411. Qué increíble, ¿no? Que hoy no hay casi carnaval por aquella zona. Los tablados que habían en todos aquellos alrededores, y hoy casi te diría que no queda ninguno. Lo más cerca, obviamente, hablaste de Ante la Arena, el Canario Luna. Pero después para allá, para el lado más de Maroñas, casi creo que, bueno, el Maroñas mismo, ¿no? Sí, pero por eso, pero el Maroñas no hace carnaval. En la curva creo que hoy por hoy tampoco hacen. Debe ser Flor de Maroñas, el teatro de barrio. Por eso, el Flor de Maroñas decía yo, claro, que además ensaya ahí un título viejo. Sí, ya hubo un título viejo. Y después para el lado de General Flores tampoco. Tampoco. San Martín. No está más el rentista, ¿no? No, realmente es una... ¿Te acordás lo que era el viejo tablado allá en Belloni, ¿no? En donde era la Piedras feria. Blancas, el Club Piedras Blancas, ¿no? Seguro, Era sí, tremendo tablado. Pero aparte, yo animé un tablado que hizo Carlitos González, Caribú, Claro. en donde termina o arranca General Flores y cruza con Belloni. ¿De acuerdo? Allá mismo, donde está la feria, digamos. Ahí está, ahí va. Ahí hizo un tablado él, me invitó a que yo fuera el presentador y duramos 4 noches, no duramos más. Sí. Porque, mirá lo que pasó, increíblemente. Desvalijaban las casas del barrio. Claro. La gente iba al carnaval y le desvalijaban las casas y le pidieron por favor que dejara de hacer carnaval. Y duramos una semana. ¿Qué año fue eso más o menos? ¿Te acordás, Álvaro? No me acuerdo, pero debe haber sido 95, 96, por ahí. Me acuerdo que fue después que se dejó hacer la Expo Carnaval. Claro. A Cuando mí empezó el tema años antes me contaba Carlos Modernel que le pasaba eso, un año que él hizo donde hoy es Las Duranas. Ahí en Aires Puros. Y claro, dice que cuando se empezó a poner más fea la cosa en el tema social y de seguridad, se paraban en la puerta y decían, Doña María está en el tablado. Cuando llegaba Doña María le habían desvalijado la casa y eso es otro de los problemas que también tiene la sociedad y que también tiene el carnaval, lamentablemente. Carlito, el saludo para Carlito González, que también después fue socio nuestro en la taberna de Momo. Cómo no. Con esas ideas locas, él quería hacer un tablado en la luna y todas esas cosas. Totalmente. Era Carlitos. Él quería que el presentador fuera Luis Armstrong, ¿te acuerdas? Sí, notable. Álvaro, pero mucho antes de toda esta historia carnavalera aparece esa pasión tuya por el fútbol y por el relato fundamentalmente. Sí, ¿no? vos lo decías recién, me quedé cortado, porque ya el alemán me ataca un poco duro a veces. Mi viejo era chofer de cita y yo empecé a trabajar de guarda en cita. Mi padre se había ido para una excursión. Eran cuando las empresas Cita, Honda, Cota hacían muchas excursiones terrestres hacia Brasil, cosa que ahora pasa en mucho menor cantidad. Entonces, él no quería que yo trabajara porque él quería que yo siguiera estudiando. O sea, aprovecho que él se va una semana y voy y hablo con el gerente de la empresa, Julio Misa, y le digo que yo tenía que trabajar de guarda porque mi padre no me bancaba más, mi viejo, en mi casa. Y que ya había hablado con mi viejo y mi vieja y me tomaron. ¿Qué edad tenías? ¿42? 18 años tenía. 18 años recién cumplidos. Yo cumplo el 21 de septiembre y esto debe haber sido el 1 de octubre, porque no podías trabajar de guarda siendo menor de 18, Claro. ¿viste? Y empiezo a trabajar de guarda y después cuando mi viejo volvió se armó un quilombo bárbaro, porque yo él no quería que yo trabajara, ¿me entendés? Y bueno, ¿y ahí qué pasa? Para verduguearme, pensando que a mí no me iba a gustar, me mandan a quedarme todos los días a Florida. O sea, que el último turno del guarda moría en Florida, a las 8, a las 9 de la noche, y al otro día arrancaba a las 5 de la mañana. Como si fuera un castigo. Te tenías que quedar en Florida. Dormías. ¿No te imaginás yo con 18 años quedarme en Florida solo y con plata en el bolsillo? Claro. Porque era un muy buen trabajo ser guarda de ómnibus. claro. Eso capaz que sospechás de tus padres que querían deshacerse de vos. Para mí Te que sí. consiguieron Pero un después, laburo y no, todavía no, que no. te vayas. Y ahí nace la primera gran anécdota del carnaval de la radio, que es que a mí me dan un apartamento para vivir en la misma agencia de la radio, y yo de tarde me acostaba a dormir a las 7 y casi empezaba a relatar fútbol. Hasta que una tarde, relatando, y se escuchaba en la parte de la agencia donde la gente iba a sacar los pasajes. Y entra el dueño de la radio con Juan Francisco Giacheto, que fue intendente de Florida y que era el comentarista de la radio y el dueño del equipo de la nueva Radio Florida. Y le dicen al agenciero, ¿quién está jugando? Y el agenciero le dice, Peñarol Danubio. ¿Cómo van? Para que te averiguo, le dice, y me va a buscar a mí al fondo y me lleva. Me dice, le decís a estos señores cómo va el partido que no saben.
Y yo no sabía, no entendía nada. Precisaban un relator para relatar los juveniles, y esto era un miércoles y un jueves, y el sábado empieza el Campeonato del Sur, y ahí empiezo a relatar fútbol en CW33, la nueva Radio Florida. ¿Te das cuenta lo que es la vida? Y al año y medio me vengo a Montevideo a relatar a la radio de mi vida, la radio que voy a amar durante toda mi vida. A la 12 oriental. Es la 12 oriental, Claro. es oriental. A veces se dice, de lo único que no se cambia es del cuadro de fútbol del que vos sos hincha, ¿verdad? Ahí está, la pasión. Pero yo tengo un... Y mirá que me echaron como un perro un par de veces, digo, pero no, yo la adoro esa radio. Para mí es la radio de mi vida, no va a haber otra radio como Radio Oriental. Y ahora que estoy en Monte Carlo y que Oriental vuelve a ser administrada por Monte Carlo a partir de, creo que de muy pocos días. Ah, no sabía eso. Sí. No sé cómo es el negocio ni tampoco Sí. me interesa, pero la radio ahora estaba... La radio la había comprado la iglesia, se la había comprado a los romanos. Hace muchos años. Hace, claro. no sé, 15 años Claro, o claro. 20. Yo trabajé ahí yo trabajaba con Omar y nos fuimos con Omar un año a trabajar Cerrito, a Rincón, ¿dónde Rincón quedaba? allá a Ahí Cerrito. está, la Ciudad Vieja. Cuando la compró la iglesia, Ahí vivimos está. un año y volvimos con Omar a Monte Carlo. Ahí Claro. está, bárbaro. Y ahora vuelve la radio a ser administrada por Radio Monte Carlo. Mirá. Que no es la misma Monte Carlo de antes No, tampoco. totalmente. Ahora es el Grupo Zorrilla, que tiene a Carve, que tiene Carve Deportiva, Monte Carlo, 104.3, un montón de radios. Bueno, vuelve entonces Radio Oriental. Y que no está más en el cuarto piso de 18 de No, julio, no, 1224, donde estuvo toda la vida. No, donde es- empezaste vos y donde sí. empecé yo. El Tenemos- cuarto piso tenemos- de la Radio Oriental. Es increíble, tenemos tantas cosas en común, Alvarito. Sí, la verdad que Arranqué sí. con 18 años en Radio Oriental, ¿Sí? trabajé casi 20 años en Radio Oriental, y tenemos un millón de cosas en común y de amigos en común y de vivencias en común. Yo empecé en el 81, vos llegaste un poquito después. 85. Seguro. 85. Carlito Claro. Muñoz era el relator. Claro. Yo entré, ya había ido Víctor Hugo Morales. Y después, después volví cuando... Vos volviste después en el 90 y pico, ¿no? Yo volví 93 a en el relatar. 93 a relatar. Claro, Ahí está, volví claro. a relatar. Porque en ese entonces, ese primer pasaje por Oriental, hacías cancha chica, Seguro. trabajaste un poco en hora 25 Hacía también. cancha, trabajé en hora 25, hacía el móvil del tren de la noche. Claro, claro. Bueno, ¿sabés quién escribió hace un rato? Yo A ver. hoy de mañana grabé un videíto poniendo que el invitado hoy eras vos. Y escribió una divina persona que durante años también fue locutora de Omar. La segunda locutora, porque la primera, otra divina, fue Sonia Carrero, que obviamente que también la conociste. Beatriz Ceballos. Escribió hoy Beatriz. mandándote saludos, Una diciendo clave, que Beatriz. de la época de la Sí. época de Monte Carlo a sus órdenes, que Sí, trabajaba contigo. seguro, también. Que también hacías el móvil en Monte Hacíamos el móvil de Monte Carlo de los Órdenes, que era Sí. Robert Rocha, trabajaba con Claro. Beatriz también ahí en Con Monte Beatriz Carlo. Ceballos, claro. O sea que mi vida fue un ir y venir de Monte Carlo y Oriental. Iba y venía, iba y venía. Recorrías ese pasillo del cuarto piso, Impresionante. entrando enseguida a la derecha Radio Oriental, Seguro. Radio Monte Carlo y al fondo Radio Oriental. Y aparte hice el móvil de Monte Carlo muchos años también. O sea que prensa de Monte Carlo también la viví. Claro. Con el amigo Sarkisian, otro personaje que cumplió claro. años el otro día. O sea, ese ha sido una parte muy importante en mi vida Oriental. Sin ninguna duda, la adoro esa radio, la adoro. Sin duda, sin duda. Bueno, y además te dio ese espaldarazo muchos años después, en el que, contame algo de ahí, de cuando volvés, porque en el 93, ahí ya sí volvés a cumplir tu sueño real, que es relatar en una radio como esa. Seguro, pero aparte volví de una forma increíble. Volví por un mes a la radio, porque yo no iba a ser relator de la radio. ¿Qué pasó? No le renovaron el contrato a Néstor Moreno Mederos y entonces empezaban a buscar un relator y bueno, me dijeron que por un mes iba a ser yo el relator. Y bueno, firmé como 20 contratos, creo, porque eran todos mensuales. Ibas renovando. Iba renovando hasta que, bueno, después justo agarré la coyuntura de el ingreso de Tenfield. Entonces, en ese momento es que Goñi viene a Oriental. Ahí va. ¿Viste? Y yo quedo sin trabajo. Y ahí es donde lamentablemente digo, para mí, porque eran los 3 relatores de los canales privados o periodistas deportivos, mejor dicho, era el de Oriental, Canal 4 Goñi, era Muñoz de Carve y de Canal 10, y era Kemman de Universal y Canal 12. A mí me echan el 30 de abril y el 2 de mayo se hace el contrato nuevo de la televisión. Qué increíble. Fíjate que pasaron 23
30 años casi, y ahora recién estamos hablando de los nuevos contratos de televisión. Qué increíble, ¿no? O sea, que de aquel momento, por eso esto lo tengo, ¿sabés cómo lo tengo aceitadito todo lo que está pasando? Me acuerdo perfectamente que ahí fue donde marché, evidentemente, ¿no? En Claro. el primer momento. Claro, Pero claro. fue un momento de gloria para mí. Sí. Porque para mí, relatar fútbol fue uno de mis grandes sueños. Y relatar un clásico en el estadio, poder viajar, relatar en el Santiago Bernabéu, en el estadio del Atlético de Madrid, en La Coruña, en Valencia, ir con Peñarol, con Nacional, con la selección. Para mí fue una maravilla. En aquellos momentos se viajaba, no como ahora que se viaja muy poco por el tema de la tecnología, pero en aquel momento, aparte, no, Oriental te da un espaldarazo bárbaro. Oriental era la radio que tenía el mayor alcance en aquel momento, entonces los avisadores hasta a veces hacían, yo no te digo que la parte cuando ya estaba, porque no, pero veníamos muy bien comercialmente, de la parte de Víctor Hugo, de la época de Víctor Hugo, Claro. y de la parte de Carlito Muñoz, aparte un redactor espectacular, un tipo que comercialmente Totalmente. te vendía como loco. Y bueno, y yo agarré esa etapa que me viajé todo, conocí el mundo, que yo lo digo, y no es una falsa modestia. Yo si no hubiera sido por el periodismo, si no hubiera sido por la radio, yo no hubiera conocido nada, porque mi condición económica, de mis padres, de mi familia, no daba en aquello. Hoy por suerte, tenemos la posibilidad mucho más fácil de viajar. Claro. Pero antes era una utopía. ¿Quién iba a Europa hace 30 años? Ni hablar. Y ahora gente de un poder adquisitivo medio altísimo, Sí. por decirte. Bueno, eso fue una de las grandes cosas que me dio el periodismo deportivo y más que nada el Radio Oriental, ¿no? Ay, que te quiten lo bailado. Y ahora sí. Graciela, Álvaro. Graciela tiene. Para que le hacer una preguntita, Graciela. ¿Yo estoy mal o relataste básquetbol también? Sí, en Oriental también relaté básquetbol. Ah, relataste básquetbol. La también. vuelta ciclista. Sí, también, la vuelta ciclista, Sí. pero relaté con Milton Berardi, Milton Berardi y Raúl Claro. Vallefín, Claro. que vos también compartiste época Claro, con Raúl. Claro, con Raúl también. Bueno, ahí está, ahí estuvimos con el recordado Juan Gallardo, que murió muy joven, ¿no, Juancito? Seguro. Estuve en básquetbol y fútbol en Radio Oriental y bueno, y la vuelta ciclista, que si nos ponemos a hacer anécdota de la vuelta ciclista, Qué maravilla. es monstruoso. Pero Preguntar. hacerle a Graciela, antes de que te haga esa pregunta, hacenos un cuentito de esa época. ¿Tenés que tener algún cuentito de esas vueltas ciclistas o de. o del Graciela puso el dedo en el ventilador A ver. de la vuelta ciclista. Una vuelta ciclista me invita el señor Gustavo Torena, no sé si te suena el nombre y el apellido. Sí, Justamente seguramente. es un espía que me está mandando. Bueno, el Pato Celeste, yo en la lona total, pero en la lona total, y el Pato me invita a ir a la Vuelta Ciclista del Uruguay a que transmitiéramos por no sé dónde. No sabíamos ni por dónde transmitíamos. Pero él íbamos con Canal 4, con el programa de Mario Gutiérrez. Ajá. De igual a igual era, ¿no? O de par en par. Era No, de par en par. de igual a igual la tele. La de par en radio, par la radio. íbamos con la tele, de igual a igual. Tuvo un equipo de producción de la gran flauta, ¿no? Y el Pato Celeste era el premio Sprinter. El Pato era el premio Sprinter, o sea, que se había hecho unas camisetas que las había mandado una modista y la cintura del Pato eran 190 centímetros. O sea que Bayer le había dado las camisetas y él le tenía que agrandar. Nos vamos para la vuelta salía de Soca. ¿Ah? 50 kilómetros de Montevideo por las 8 más o menos. Más o menos. Salía a las 8 de la mañana, a las 6:30 de la mañana arrancamos con fotógrafo, el canario de los Man, un crack de Villa Teresa, Néstor Romeseiro, el Pato Celeste. El día anterior no teníamos en qué íbamos a ir. Y yo llamo a Raúl Recoba, que es primo hermano mío, el padre del Chino, y le digo, Raúl, él tenía una Hyundai H100, pero furgón, no era de pasajero ni nada. Sí, sí. Digo, Raúl, no Sin tenés- asiento atrás. No, seguro, tenemos que por nosotros las cosas, silla de plástico. Raúl, no tenemos en qué ir a la vuelta. Y te vas en la camioneta mía, me dice. En la noche anterior lo seguimos a la camioneta. Al otro día salimos a las 6:30 de la mañana. Arrancamos, iba yo manejando, el Pato a mi lado y atrás 6 o 7 más. Y lo que sí llevábamos era 100 cajas de cerveza en lata Pilsen. Era lo que le habíamos El cobrado aviso, claro. a la cervecería en canje. Claro. Que ahora después te voy a contar para qué nos sirvió esa lata. Arrancamos y me dice el Pato, tenemos que pasar por Avenida Italia y Gallinal a levantar las camisetas.
bárbaro. Llegamos y ahí toca timbre ahí en ese apartamentito que está ahí. Te va a salir la señora y te va a dar las camisetas, me dice el Pato. Pato, ¿hay que pagar algo? No, no hay que pagar nada, me dice el Pato. Voy, toco timbre. La señora, sí. Le vengo a buscar las camisetas del Pato. Ah, sí. Son 1.000 pesos. Voy a la camioneta, le digo, Pato, 1.000 pesos me cobra la señora. No te puedo creer, me dice. Pero no te puedo creer, yo me quiero morir. Y Pato, no teníamos plata. No tenía un peso él, un peso yo, y arrancamos la vuelta ciclista. 10 días a recorrer Uruguay. ¿Y cómo se enteraban los de atrás que nosotros no teníamos plata? Ninguno de los dos, pero él peor que era el productor de todo. Claro, era el que tenía que tener. Pato. Y bueno, dice el Pato, y nos vamos sin camiseta, y que no cobramos el aviso, un desastre, ahí suena el cabo. Y le digo, dejá que paso por la casa de mis viejos. Mi viejo, Corral y Centenario. No era tan lejos, pero tampoco nada. Eran 60 cuadras. Había que llegar a Corral y Centenario. Mi viejo, jubilado. Yo no sabía si mi viejo tenía un mango en ese momento. Y yo tenía. Y le pido y mi viejo daba 1.000 mangos, ¿viste? Y la camiseta, de mentira, la camiseta eran 900, ponele. Vuelvo, le doy y me da la mujer, me da los 100 pesos de vuelta. O sea que para arrancar la vuelta ciclista teníamos 100 pesos. Estaban millonarios, ¿no? ¿Y la nafta? De cero. Pará, arrancamos la vuelta en Soca, ya éramos Gardel con la camiseta del Pato. Se venían El Pato ganando. ya disfrazado. Ah, Asegurada El aviso la de publicidad. Bayer, aparte era lo más importante Claro. que teníamos. ¿me Claro. entendés? El Pato pronto, ya en la salida, las cámaras del Canal 4, las banderas en la camioneta, parecía el Tour de Francia. Parecía el Tour de Francia. Arrancamos la vuelta con una ilusión y con una alegría, sin un mango. Y arrancamos la 8 y por allá desembocamos a la 9. ¿Y qué venía? O estaba quietito ahí. Un peaje. Y habíamos comprado bizcochos en Soca para todos, ya que no teníamos plata para pagar el peaje. Ya no había cambio, ya no había tal cambio. Cuando vamos llegando, el Pato me dice, métete en el pelotón, en el pelotón. Digo, ¿qué? Al medio del pelotón, me dice el Pato. Al medio del pelotón y pasamos limpito en la caravana. ningún peaje. Nada. Cuando pasamos pan de azúcar, prende la luz de reserva de la camioneta. No teníamos plata. No sé, entonces el Pato escarbó y le quedaron 50 pesos. Y dice, apurate, pasá la carrera. Paso la carrera. Cuando vamos llegando al empalme con San Carlos, me dice, entra en San Carlos. Entramos en San Carlos a echar 50 pesos de gasoil. Era como ponerle hoy 3, 4 litros. Ponerle serían 500 pesos de hoy. Paramos en la estación y los de atrás todo. Y los de atrás ya gritaban de que la camioneta no tenía gasoil, porque veían la luz amarilla. Entonces dice el Pato, le dice al tipo que viene, llená el tanque, le dice el Pato. Digo, qué hijo de la madre, tiene guita, ¿viste? Tiene guita y no dice nada, ¿me entendés? Ya como la hizo, ¿no? La Como hizo la bien. hizo. Claro. Y ustedes dice, al baño todo, que hasta dentro de 4 horas no vamos a parar más. Y los hizo bajar a todos. Cuando el tipo empieza a echar, le pega en la mano el Pato, la camioneta tenía acá el cosa al lado de la dirección mía, y el Pato le pone la mano y le dice, corrijo, echá 50 que estamos apurados, le dice el Pato. O sea que le cambió el llenado del tanque por 50 que estamos apurados. Y agarró una faronela que teníamos y la puso tapando el medidor de nafta. tapando el medidor de nafta. O sea, cuando los otros volvieron no vieron más la luz amarilla prendida. La luz ni apagó. O sea que seguimos con la luz de reserva. Increíblemente llegamos a Rocha y lo primero que encontramos fue al intendente Adauto Puñales. Ajá. Él le había vendido los espectáculos de la Caribe con K y la Comanacao de noche y él rescataba plata con él en la intendencia. Y llegamos y dice, la primera señora que encontramos, le dice, ¿dónde vive el intendente? Le dice el Pato. 4 cuadras allá, a la izquierda, en una casa ladrillo a la vista. Bien del interior. ¿Vos podés creer que llegamos y Al el vértigo. tipo estaba abriendo el garaje de la casa? El tipo entró a la casa y nos dio $500. Y el Pato vuelve en la camioneta y me dice a mí, no me olvido más. Y lo termino acá porque si no se termina el programa. Y me dice, Ricoita, estamos ricos. Ricos. Y me muestra $500. ¿Vos sabés lo que era?
Era hasta ricos de verdad. Un crack. Pero un crack. todo en el Anca del Piojo. No, pero Qué fue algo notable. maravilloso. Qué ¿me notable. entendés? El Y Pato- esas latas de cerveza Y después las fueron canjeábamos en vendiendo. los carritos de la plaza por chorizo al pan. Claro. Y con eso se cubría la comida. Y lógico, aparte Ya. le servía al del carrito y nos servía a nosotros también. Acá te manda el Pato. Álvaro Recoba, relator, animador, fútbol, básquet, carnaval, vuelta ciclista, un crack de la vida, amigo y coherente con sus ideas. El abrazo de siempre y que eche 50 y seguimos, dice. Un crack, Qué Pato. crack, La verdad Pato. que yo, Bueno. mirá, yo siempre digo una cosa, yo he tenido amigos que han sido muy grandes personajes, ¿me entendés? Sí, sí. Y como yo me he equivocado mucho en la vida también, yo los quiero cada día más. Sí, No me importa, a ver, no me importa si se equivocan o no se equivocan, y yo al Pato es de los tipos que yo siempre digo, un día al Pato le hice una jugada a Enrique, a Cachete Fer, mi otro gran amigo, y yo decía, pero lo va a matar Enrique. Y la gente decía, lo mata, y apareció el Pato, y lo abrazó a Enrique, y Enrique lo abrazó a él, y estaba todo bien. Estos dos fenómenos, mirá, la vida me dio amigos y el Pato es uno de ellos y lo voy a querer toda mi vida. El Pato es un fenómeno. Este programa que yo hablaba, Carnaval por Oriental, en el cuento del arranque, el Pato iba prácticamente noche por medio, llevaba una bandeja grande así de sándwiches, nosotros llevábamos todos los días una botella de whisky, y ahí pasábamos. Mirá, la Copa América en 99, Sí. grandes periodistas deportivos que ganaron muchísima guita, que andaban en autos de alta gama y vivieron a cotilla al Pato Celeste. Sí, 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 El Pato llegó en el 99, llegó con guita, y invitaba a todo el mundo, y estos sátrapas, a ver si me entendés, se aprovechaban de él. Y después si algún día tenían que darle para adelante, no, después se olvidaban. Y bueno, y esto se lo dije a él porque yo lo viví con él, esto, ¿me entendés? De haber llegado a Asunción, esa Copa América en 99, que salimos vicecampeones, ¿te acuerdas? Perdimos con Brasil Claro, 3-0 la claro. final. Y el Pato, en la final no teníamos un mango, ni él ni yo tampoco, pero bueno, yo tengo unos recuerdos bárbaros, la verdad que sí. Un personaje increíble, el Pato, un personaje increíble. Saludos, Pato, abrazo grande. Alvarito. Un gran amigo, un gran amigo. Yo te quería hacer una pregunta. A ver, dale. Porque viste que este programa lo ve mucha juventud. Entonces vos, ¿cómo es que te preparaste para ser un relator? ¿Cuál es tu secreto? ¿Qué entrenamiento tenías que hacer? Graciela, tenemos que mentirle a esa gente joven. Yo fui un desastre. Recién te lo dije antes de empezar el programa. Yo fui el tipo más impuntual, irresponsable, y después de viejo, no te voy a llegar un minuto tarde a ningún lado. Porque aprendí después de viejo de que la impuntualidad para mí es una falta de respeto. Y como yo lo hice durante tanto tiempo, y me importaba 3 pepinos y el otro me estaba esperando, o sea que no valoraba, no lo respetaba, no nada con el otro, ¿me entendés? Y ahora después, bueno, ahora no te voy a llegar nunca tarde a ningún lado. Y con el tema de la profesión lo mismo. Después de viejo, como empecé en el tema del carnaval mismo, ¿viste? Yo en el tema del relato fue toda una cosa en bruto, ¿me entendés? ¿Pero cómo se hace para hablar tan rápido y No, conocer el a todos tema, los... yo ¿Cómo creo te- que nacés con eso. ¿Qué pasa? Eran otros tiempos, ¿no? Yo tenía 12, 13, 14 años, iba solo al estadio. Yo me tomaba el 192 en Corral y Centenario, me bajaba en el estadio y volvía. Y a mí nadie, ni mi madre me iba a buscar, ni me iban a calzar al león, ni nada. Yo me sentaba en la Ámsterdam. Yo soy enfermo hinchada nacional, ¿no? Me iba a la Ámsterdam cuando se iban a la Ámsterdam, cuando iba a cualquier Cuando la tribuna, otra ¿no? mitad era de toda de Peñarol. Exactamente, lógico. Y yo me sentaba arriba en la última fila del estadio de Ámsterdam contra la Olímpica, o sea que jamás había gente ahí. Y ahí iba, me habían regalado un grabador a cinta, un amigo mío, Sarandí, sí, Enrique Abreu, y yo iba y relataba los partidos solo ahí. Y hacía de relator, de locutor y de comentarista, hacía todo. ¿Te aprendías los nombres de memoria? Todo, absolutamente todo. Claro, Pero inventaba, porque lo importante era el ritmo. ¿Tu lo referente importante- era Tenía era 12 Soler? años. ¿Tu ¿entendés? referente era Soler? Sí, sin duda. Para mí fue, digo, yo me crié con Solé y me crié con Heber Pinto, pero yo lo respeté mucho más a don Carlos Solé. Para mí fue un tipo, aparte de una vida muy sufrida también en lo personal, porque él tuvo muchos problemas
por uno de sus hijos, sufrió mucho. Bueno, murió tan joven, porque mucha gente dice que murió por la angustia Claro, que vivió. claro. No, uno de los hijos de él era integrante del MLN, Tupamaros, cuando La gran los anécdota Tupamaros... esa del relato de él diciéndole entregate al hijo. ¿Te acordás? En el medio del relato le iba diciendo al hijo que se entregara. Es una anécdota Pero- maravillosa. de- Porque aparte, es cuando el MLN va y ocupa la planta de Radio Sarandí, que era la radio que trabajaba el padre, ¿me entendés? Entonces, él no... Bueno, ese para mí fue el más grande, el que yo respeté toda mi vida, y después, como relator completo, Víctor Hugo me parece que marcó una época muy importante acá, y el relator más exacto de todos los que conocí fue Carlos Muñoz, sin ninguna duda. Y yo aprendí mucho de todos ellos, y la vida me dio una memoria prodigiosa durante mi infancia, mi adolescencia. Ahora no me apures caballo blanco con el pecho, porque ahora me cuesta un poco, pero creo que vos sabés que parte de lo que he hecho en el teatro de verano se lo debo al relato deportivo, porque me obligaban a veces algunos compañeros a que yo pusiera la planilla de los jugadores para relatar. Claro. Pero yo me animaba a relatar sin planilla, o sea, no tenía problema con los 22 jugadores que jugaban, con los jueces, eran 3 aparte los jueces, no eran como 14 que son Claro, ahora, ¿no? claro. Y Aparte con- eran con 2 el golpe cambios. de vista, ¿no? No, lógico, eran 2 cambios aparte nada más. Pero ¿y con los nombres chinos y rusos No, y todo mirá, eso? pero vení. ¿Cómo haces? Vos estás haciendo preguntas que me estás obligando a que te mienta, Graciela. Yo relaté que equipos coreanos, equipos chinos han venido. Y es todo lo mismo, Graciela, es absolutamente todo Totalmente. igual, porque aparte los Totalmente. jugadores son todos iguales. ¿Viste? Vos lo que podés decir, te manejás por el tema del número de la camiseta. Y yo cuando empecé a relatar en Radio Oriental, pero no el titular, cuando empecé a ser suplente, yo era el tercer relator de la radio, era Carlito Muñoz, Carlos Pecoy, y después yo era el tercer relator. Y ahí sí, que yo hacía muchas, las canchas, Oriental relataba todo. Entonces, por ejemplo, relatamos la final de la C, y yo iba y sí, yo me iba a los calentamientos de los jugadores, y ahí sí anotaba. El 12 era de pelo lacio negro, el 4 era negro, el 5 era rubio, el 6 juega con las medias bajas. Claro, porque Entonces, hoy los ves Mirá, por televisión y más o menos todos los conocemos. Seguro, Pero en aquel pero entonces, antes- para conocerlo, antes no. nos vamos a ir a un quiebrecito acá porque Gianca anduvo. Ya te voy diciendo, vamos a salir un poco del fútbol. Tendríamos tanto para hablar del fútbol, además. Yo conozco algunas historias tuyas también del fútbol, hay algunas Mamita anécdotas que he querida. escuchado. Pero está. Si seguimos, se nos va el programa. Ya estamos casi, mirá, horrible. Te voy a pedir, después de este cuentito de Gianca, vamos a venir con un ping-pong con Graciela y te voy a pedir alguna historia del arranque carnavalero, te voy a pedir alguna historia con Enrique. Te voy a pedir cuando te arrancó de aquel tablado del Paso de la Arena y te llevó primero al Gigante de la Curva y después a la Expo. Te voy a pedir alguna historia con Enrique, algún cuentito con Enrique. Y obviamente que te voy a pedir un cuentito o dos de la actualidad en el teatro de verano. Para meternos en el carnaval es puro cuento. ¿A quién vamos a escuchar con un cuentito desde los ensayos? Escuchamos ahora a Majo Gardiol, porque estuvimos en el ensayo de la Margarita. Y bueno, varios de los compañeros ahí nos dijeron, Majo tiene varios cuentitos para contar. Y nos tiró una anécdota, la verdad, muy bonita, que Acá va. tenemos ahí. Esta anécdota, nos tocó un día ir al tablado de Holanda, divino tablado, el lugar, Fortaleza del Cerro, hermoso, estábamos actuando, y en un momento la gente se para en el tablado, sale para afuera del tablado, y venía otra banda de gente, se recagaron una trompada, nosotros dijimos, tenemos que cobrar este tablado, seguimos, se dieron con de todo, y en un momento estábamos por arrancar la despedida, vuelve la gente, se sienta y termina de mirar la actuación. Y nos fuimos felices porque en realidad cobramos el tablado, hicimos la actuación y era lo que importaba. Pero fue una cosa muy anecdótica de decir, nosotros vimos una pelea y ellos ni siquiera vieron la actuación. Hermoso. Muy bien, la Majo Bardiol, que ahora está un poco ahí al frente de la murga del Canario Guardión, que le mandamos un abrazo. 2x3 nos pide que le mandemos el enlace y nos ve en vivo, el gran Felipe Gardiol. Cambiamos el chip. Ahora es pim pum pam, ahora es rapidito. Una respuesta con la primera palabra que te venga o con la primera frase que te venga con Graciela. Dale. ¿Estás preparado? Sí, más o menos, dale. La palabra que más te gusta. Amor, La palabra que más odias. el odio. Una película. La naranja mecánica.
Un comentarista de fútbol. El doctor... No, el señor Mario Marcelo Bardanca. Un cupletero. Carlos Scarpelli. Un tablado. La Expo Carnaval. Carlos Solé. Uno de los dos más grandes que escuché. Un libro. Papillón. ¿Tu principal defecto? Que le digo a todo que sí. Enrique Cachete Espert. Amigo. Tu ideal de felicidad. Y ser sincero. ¿El teatro de verano? Una parte importante de mi vida. Carlos Muñoz. Lo quiero mucho. ¿Qué esperas de tus amigos? Lealtad, siempre. ¿Dios? No sé, no lo conozco. Víctor Hugo Morales. Un grande del relato que últimamente me parece que no enfocó bien su actividad periodística. ¿Una pareja para el truco? El Leo Alberti, un amigo que hace pila que no veo, pero un mentiroso como yo. ¿Cómo te gustaría morir? De la noche a la mañana. ¿Y Álvaro Recoba? ¿Yo o el otro famoso? Vos. No sé, yo soy un tipo... No lo sé, no te lo sé decir. Carnaval es puro cuento, amigas, amigos. Álvaro Recoba, tal cual es, ahí contestándole a Graciela Villar. Muy bien, Alvarito. ¿Cómo se da por la primera vez? La primera vez fue en un escenario de carnaval, la primera vez fue allá en el Club Paso de la Arena. Sí, en el Centro Social y Deportivo de Paso de la Arena, que está enfrente del Huracán. Y ese año hicieron los dos clubes carnaval, uno frente al otro. Mirá. Y me llevan a animar ahí el carnaval. Y Año. 82. 1982. Me llevan a animar el carnaval ahí. Y la tercera o cuarta noche aparecen los saltimbanquis. Presento la murga y cuando me bajo a mirarla la murga viene Enrique Espert. Ajá. Y me dice, nene, vos ¿cuánto hace que animar carnaval? Digo, la tercera noche, le digo. Y me dice, yo te voy a llevar al Teatro de Verano algún día. Fue increíble. Fue increíble. Porque aparte yo no se lo conté a nadie eso, porque digo, este está loco. Y bueno, y cuando termina el carnaval, la última vez que los saltimbanquis van, me dice que me pidió mi número de teléfono y no había celular, no había nada. Y por allá por diciembre me llama por teléfono para llevarme a animar el Gigante de la Curva. Que era del Eddy. Del Eddy, el predio del Eddy Espert. Increíble. Y animo ahí, ¿me entendés? Y al otro año me llevan a la Expo Carnaval con un queridísimo amigo, Lázaro Crupadien, el cabeza Lázaro, que era el administrador. Claro. Y animo la Expo hasta que la Expo cierra por el tema del shopping, ¿no? Claro. Y después pierdo el contacto con él ahí. Con Enrique. Sí, después empiezo a animar. No te vayas. Dale. No te vayas de ahí. Tenés un cuentito lindísimo que te escuché alguna vez de la Expo Carnaval en los primeros tiempos de Rubén Madera, cuando te dijo algo de la gente que entraba por la puerta del fondo. Oh, eso me lo grabaron a fuego. A ver. Lo llevo a la vida durante todo el Teatro de Verano y todo. Y yo entraban 30 conmigo, entraba todo el barrio. ¿Entendés? Por la puerta de atrás, ¿dónde entraban los conjuntos? Por la puerta de atrás de la Expo Carnaval. Claro. Entonces, estaba todo bien. Y un día estaba Rubén Madera, que era el dueño de eso, con Enrique Espert. Claro, era el socio. Y me llama y me dice, mijito, venga un poquito. Digo, ¿qué pasó, Enrique? ¿Qué pasó, Rubén? Dice, ¿usted está conforme con lo que le pagan acá? Digo, sí. Yo era uno de los tipos mejor pagados del carnaval para el tiempo que laburaba. Claro. ¿Me entendés? Aparte me pagaban una torta de plata, porque aparte me pagaban y me daban plata del bingo y tirábamos 30 series de bingo. Claro. Era una cosa increíble. Y sí, estoy conforme. Dice, bueno, escuche. Dice, ¿sabe por qué le pagan a usted? Bien, ¿por qué le pagamos? Porque la gente paga la entrada. Pero si usted hace entrar
a todos esos garrones, no va a cobrar más. ¿Me entendió? No entró nunca más un garrón. Se terminaron los garrones en la época. Suspendió. No me lo olvido nunca más. Y tuve la oportunidad de hablarlo con él, esto, que fue un aprendizaje de vida. Claro. Y a veces ahora, cuando llega el carnaval y la gente te enloquece, Sí. ¿me entendés? Pongo en práctica eso. Porque aparte, te voy a contar algo que a mí Daikmu me da 2 abonos para todo el carnaval. ¿Y qué pauta me marca con eso? Claro. Mijito, Usted con los abonos, pueden hacé entrar 2 todo el carnaval. hacé lo que vos quieras. Ah, rico. Se lo querés hacer a tu mujer, a tu hijo, a tu novia, lo que vos quieras. Pero acá no entra más nadie. Y no puedo pedir que entre nadie más gratis. Claro. Si yo tengo 2 compromisos, le digo a la persona que le doy, a mi hija, que viene a romper pelota del carnaval, bueno, mijita, hoy no vas. Totalmente. A vos te voy a hablar, Alejandro Salkin. Nunca te voy a... Está bien, yo lo manejo, el tema de la entrada por la puerta de atrás. Nunca voy a decir que gano una tortadita y que es mucho lo que gano. Y decirle que la Naranja Mecánica fue la película que vino el conjunto humorista de él. Que no fue por él. Ahí salimos juntos. Sí, seguro. Como relator, teníamos un temita ahí que queríamos que te va a cantar Graciela, que ya lo hemos cantado en el programa, increíblemente, vamos a repetir, la primera vez que vamos a repetir un tema, porque lo cantamos cuando vino Tabaré Cardoso. Upa. Pero yo tengo entendido que este tema, vos fuiste de los primeros y que incluso Tabaré te agradeció, porque fuiste de los primeros que lo pusiste cuando relataba fútbol. ¿Es así? Sí, es muy cierto, es muy cierto. Yo, la anécdota rápidamente se la voy a hacer. Un día estaba en el Sporting yo, y fue a la Murga a cantar, y me acuerdo que llegué a mi casa y no me puedo dormir nunca después que llegó el carnaval, siempre estoy hasta las 6 de la mañana despierto. Y llego a mi casa y empiezo a mirar los canales de música argentinos, ¿viste? Y en eso pongo una nota de Tabaré, pero Tabaré recién arrancando, ¿no? Sí, sí. Pelo largo. Sí, y Tabaré pone el tipo en la radio y dice, y le voy a agradecer al gordo Recoba, que fue uno de los primeros que puso esta canción. Yo no podía creer, yo digo, esto es mentira, esto es una jodita de Tinelli, que el tipo esté ahí haciendo una nota y que se haya acordado de mí, no lo podía creer. Y también tuve la fortuna de poder hablarlo con él y decírselo. Viste que Tabaré no es de regalar muchas palabras ni nada, pero él sabe muy bien que yo lo adoro, porque para mí una de las cosas más importantes en lo que es el sentimiento de un ser humano es la gratitud. Sí, señor. Y tener memoria. Y creo que Tabaré es un grande por eso mismo también. El tipo de la radio, Graciela Villar. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. El mensajero que rompió su voz, llorando 1000 hazañas imposibles. Pinto gambetas en mi corazón con su presagio magistral. De sus palabras aprendí a esperar algún milagro inesperado. La vieja radio volverá a gritar el gol furioso del final. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Si el tipo de la radio me lo cuenta, remonto en cada gol una cometa. Ya sé que no, pero yo estoy ahí. Graciela Villar, Tabaré Cardoso. Álvaro Recoba, primer relator que puso este tema. ¿Sabés qué es una cosa eso de Tabaré? Esta profesión, yo siempre digo que esta profesión de presentador, de conductor, somos un poco como los jueces de fútbol.
viste que si pasamos desapercibido porque estamos haciendo las cosas bien, porque si le erraste, todo el mundo. Ahora nadie dice, qué bien que presentó. Tabaré, me pasó un día con Tabaré, cuando vino no lo hablamos, que en el retorno, en uno de los últimos retornos de la Catalina, que hacía años que no salía, fue allá a Monumental de la Costa, y yo no me acuerdo lo que dije, hice una presentación, y esa noche estaba en el sótano, me llega un mensaje de uno de los mellizos Cinta, Sí, y sí, me sí. dice, Fabio, estoy acá con Tabaré en el sótano, como a las 4 de la mañana, ¿no? Dice, y me estaba diciendo unas cosas de hoy y quiero que te las diga. Y le puso el celular y me agradeció la forma en que había presentado la Catalina esa noche. Cosa que no es muy común, como vos decís, y bueno, son esas cosas yo diría que de los Cardoso. Sí, sí, de sí, los sí. Cardoso que a veces no se conocen mucho públicamente. Es que uno lo porque son valora unos crack. cuando viene de este tipo de gente, ¿me Sí, entendés? señor, sí, señor. Entonces realmente a mí esa noche la tengo grabada a fuego, realmente que sí. Dame Aparte, dos mensajes de la fue de gente. las cosas que Sí. me dijo, una de las poquitas cosas que me dijo Enrique Per antes de ir al Teatro de Verano la primera vez. Hacé la cortita, nene. Ajá. ¿Sabes por qué? Porque en estos primeros días, cuanto más hablas, más te puedes equivocar. Claro. O sea, te quiero decir, cuanto menos hables, menos te vas a equivocar. Sí, señor. Ese fue el único consejo que me dio. Increíble. Sabio. Qué crack, ¿eh? Dame dos mensajes de la gente. Tenemos Gianca. Bueno, compañeros que han estado siempre, Tito Hornos, Elvica, que le mandamos un beso, que están prendidos ahí al streaming. Tenemos a Raúl Lemos, saludos compañeros, tremendo el programa y un lujo tener tantos talentos, también nos dice. Y Giovanni también, le mandamos un beso a Giovanni, que está Giovanni Cartategui, que estuvimos con él el sábado. El sábado también agradecer a la gente de Trimax, una fiesta preciosa de fin de año que vivimos ahí en el Club Ramírez, esa maravilla natural que tenemos ahí en el Club Ramírez, una preciosa fiesta con todos los programas, con toda la gente que trabaja aquí en la productora, que trabaja aquí en el canal. Pasamos precioso, anduvo por allí Marcel Queroglián haciendo todo eso que sabe hacer para hacernos reír y divertirnos. Así que el agradecimiento a Fernando González, a toda la barra de Trimas que trabajó y pasamos una noche divina despidiendo el año allí con toda la gente de la productora. Nos metemos en un cuentito más, pero ya estamos ya 18:52. Nos metemos ya en un cuentito más en esta etapa de Teatro Verano. ¿Qué sentiste cuando te llama Enrique? Que dijiste que después de la época de la EPO estuviste mucho tiempo sin hablar. Cuando te llama, no sé si te llamó él o te hizo llamar por alguien, para ofrecerte animar el Teatro de Verano. Álvaro. Es increíble. Yo no tengo nada que ver, ni he ido nunca al Paso Molino, Belvedere. No tengo afinidad con esos barrios por un tema de que yo soy de Maroñas y que después me mudé al Cordón y a la Guada y bueno, como con el buceo. Yo digo, yo soy hincha de los Nuevos Saltimbanqui y no sé qué calle es la más importante del buceo. No sé si Rivera o Ramón Anador, pero no conozco nada. Y con el Belvedere me pasó esto. Yo estoy con mi señora en aquel momento, en agosto, septiembre del 2009, y me encuentro con el Gato Morgade en una tienda. Y me dice, nene, me parece que te van a dar laburo para el año que viene. Andá por Daekbu, pasado mañana. Nunca imaginé. Y llegué a las 48 horas a Daekbu, estaba él con Enrique y el Rafa González. Ajá. Otro crack que me dio la vida de amigo. Totalmente. La cosa más injusta que pudo haber vivido, le vivió el Rafa. Aparte le pegaron el malo en un carnaval, porque creo que no había podido pagar a tiempo una modista y esa modista le dio mal. Me recalenté en ese momento. El Rafa González que fundió 3 carnicerías Exactamente. pagando conjuntos del carnaval. Exactamente. ¿No? Cuando la Un gente crack. no sabe, y hubo un año sí que no pudo cumplir. Creo que fue un año ya con los Diablos, ¿no? La Sí, época sí, de los sí, Diablos, sí. porque él sacó los Fabio mucho tiempo. Le dio vida a un pueblo. Un crack. Él iba y le hacía favores a todo el mundo y no con la de otro, con la de él. Con la de él. Sí. La cantidad de gente que comió asados de las carnicerías Ahí de Rafa, está. que fundió varias. Y bueno, me llamaron para Daekbu y me dijeron, dice, mirá, te van a proponer para ser el presentador del Teatro de Verano, porque se dio la coyuntura de que no se renovaba el contrato con Tenfield. Claro. Y Estaba Canal 5 Canal ese 5. año, exactamente. Entonces la directiva de EPO había decidido que, bueno, que el Coco, como estaba identificado con Claro, con la la empresa. empresa, no siguiera. Y estoy 2010
y 2011 con Canal 5. Y yo después ya pienso que en 2012 vuelve la empresa, digo, bueno, Recovita, Marchesini. Y bueno, y quedé, por suerte quedé. Me lo dijeron de esa forma, fue algo que para mí fue un sueño. Yo siempre digo que después de lo que pasó en el fútbol, que me fue mal evidentemente, porque no fue el final que yo quería, creo que por eso también ahora cuando me preguntan, mi gran pasión de mi vida es el carnaval. Porque aparte no es que yo empecé a amar el carnaval de grande, yo empecé a amar el carnaval cuando tenía 4 años, 5 años, y me sentaba en el piso en el Maroña Fútbol Club, mirando al presentador, el amigo Pimentel. Claro. Ese fue mi ídolo de las presentaciones. ¿Me entendés? Entonces, bueno, y ahí está, arranqué en el Teatro de Verano y bueno, la verdad que no, yo siempre digo que hasta el día que siga disfrutando de esto y no me echen, voy a seguir estando, ¿no? Te quería preguntar algo. Dijiste que eras hincha de los Nuevos Saltimbanqui. A muerte. Contame eso. A muerte. ¿Por qué? Porque yo amaba a Carlitos Scarpelli. Para mí el más grande. O sea que yo sabía que venía por ahí, porque cuando te preguntaron un completero dijiste Scarpelli. Ahora cuando el más grande, el más claramente. grande. Carlitos Scarpelli, el más grande que yo conocí en mi vida. Aparte era una murga que hacía reír muchísimo, porque Carlitos hacía reír muchísimo. Y Carlitos era un biscuit, Carlitos. Y lógico, es una cosa. Con el Abrojo, que era un poco más zafado. Sí, pero era un hicieron crack. una dupla después. Y eso que yo no disfruté al Pocho Brescia, que fueron los directores más elegantes que tuvo la murga, porque el Pocho no iba a los tablados. Había otro componente que dirigía la murga. El Pocho iba, empleado municipal, iba solamente al Teatro Verano. Claro. Walter Herbón, el Pocho Brescia. Y escribía mucho de las letras el Coco Andraya. Claro. Con retiradas impresionantes, Claro. Amé esa murga. La gente siempre pensó que yo era hincha de los Saltimbanqui porque con relación con Enrique. No, yo fui hincha de los nuevos Saltimbanqui. De la única murga que yo fui hincha de toda mi vida. Pensate un segundo y tirame una anécdota ahí de estos años. ¿Ya llevás cuántos ininterrumpidos? ¿Como 15? Y ¿cuántos? sí, 16 van a ser ahora, pero no tuvimos el 21, ¿no? Sí, claro. La pandemia. Sí. 16. Tenés 50.000 anécdotas Hay seguramente. 50.000. Pensate una, tirame un cuentito. El día de los enamorados, ¿cuál es? El de 14 febrero. de febrero. 14. Un 14 de febrero yo andaba medio revirado con mi mujer, con mi señora, porque si llega a estar mirando dice que es horrible decir mi mujer. Y me voy al mercado de las flores de la calle Guadalupe, casi San Martín, Sí, señor. a comprarle, ahí seguro, ahí te venden por mar. Yo le compré no sé cuántos claveles, una cosa maravillosa. Y yo tenía que ir a las 8 al teatro, porque había etapa en el teatro. Voy, compro las flores y apurado salgo y voy a San Martín y salgo mal yo y venía una moto y la agarro al medio de la moto. A las 7 de la tarde, 6:30 de la tarde, ponele. Bueno, tipo la moto que cae ahí, no sé cuánto, bueno, íbamos a solucionar el tema, no se soluciona el tema, Recovita a la comisaría, a la sexta, A la sexta, agraciada ahí. agraciada. Y hasta que no viniera la orden del hospital de que el tipo estaba de alta, no me dejaban salir. Y llamo al Teatro de Verano, ¿viste? Me acuerdo con quién hablé, digo que no estaba, que estaba detenido por el tema que no iba a llegar, no sé. Carlito Nípolis ya estaba. Y no sé quién está ahí y me dice, pero, y grabalo por WhatsApp. Y entonces el subcomisario me conocía un poco del fútbol, entonces lo llamo y le digo, mirá, vos me autorizás, estaba en el patio, no estaba en ninguna celda ni nada, estaba en el patio con 4 o 5 personas más. Y abría el espectáculo de Carpintera Ro. Parsa. Sí. Carnaval 2018-19 sería esto. Digo, escuchame una cosa, mirá, Fabio, Giancarlo, que tengo que grabar, me tenés que dejar solo acá un poquito, que hice una grabación de 2 minutos al Teatro de Verano. Sí, vení, y me llevo al despacho de él. Fui al despacho del tipo y empecé. 1, 2, 3. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a la nueva etapa del concurso oficial de agrupación del carnaval, con la dirección de Fabián Carpintero, con los textos de fulano, categoría Sociedad de Negros y Lugolos. Se va a abrir el telón. Aquí está la Carpintera Ro. Qué maravilla. Les mando la grabación y agarran la grabación en el teatro, se agarran el del audio, sale con el telón cerrado, la voz mía, se abre el telón
Y a mí a la media hora me sueltan, voy a mi casa, me baño, me cambio y llegué para segundo conjunto. Y presenté Presentaste por WhatsApp. por WhatsApp el primer conjunto. Bueno, Desde te la voy a decir comisaría. una cosa. Te voy a decir una cosa como colega. A ver, ¿qué hiciste? Algo parecido. No, nunca más hagas una cosa de esas porque en cualquier momento nos van a empezar a hacer presentar por WhatsApp y nos quedamos sin laburo todos. No. Vos seguramente sabés la historia de cómo odiaban, en el buen sentido, los locutores a Dardo Luis Gregore. Sí, Porque antes los viajes en el fútbol lo hacía el relator y el locutor comercial. A veces iba el comentarista y a veces no. Pero siempre el locutor. Pero siempre el locutor comercial y el relator. Y como Dardo estudiaba medicina, no podía viajar porque estudiaba medicina, empezó a hacer las locuciones comerciales desde estudios, desde acá. A partir de ese momento nunca más viajó un locutor comercial a ningún país. O sea que nunca más choques y nunca más grabes un WhatsApp presentando un conjunto, Alvarito. Y nunca más voy a decir solamente hoy que los presentadores del carnaval ganamos bastante bien. No, claro, de ninguna manera. Amigas, amigos, qué gusto que ha sido esta charla con Alvarito. Qué corto que nos quedan estos programas siempre. Qué maravilla las historias, los cuentos. Qué lindo poder compartirlo con ustedes y que ustedes seguramente lo disfruten casi tanto como nosotros. Voy a despedir a Alvarito Recoba con un versito hecho para él y después, obviamente, nos vamos a ir con el tema que le regala a nuestros invitados y a ustedes, Graciela Villar, en el cierre de cada programa. Esto dice Carnaval es puro cuento y puro verso. Aquel gurí relator, el inventor de jugadas, que imaginaba y narraba proezas de un goleador, que empezó de cortador de boletos en la cita, mientras que sueña una vida de micrófono y pelota, su primera chance explota allá en la Radio Florida. Sin darse cuenta enseguida, al poco tiempo, al toque, de pasión hizo derroche y hubo quien lo descubriera. Pasó a la 12 Oriental a relatar en primera. Solé, Heber, Víctor Hugo, Muñoz, Kessman y otros más, con su voz aguardentosa, Recoba se hizo un lugar. Estilos, formas, relatos y hasta egos diferentes, pero en algo todos coinciden. Alvarito es buena gente. Después Paso de la Arena, tablado de los de antes, un presentador vibrante, pasional, carnavalero, locuaz, sencillo, sincero, cercano, casi un amigo. Cachete lo vio y le dijo, venga a laburar conmigo. El Gigante de la Curva, luego Expo Carnaval, estilo particular de anunciar caras pintadas. En el estadio de Momo, su figura está instalada, presentando cual ritual en el teatro o el tablado al más humilde conjunto, igual que al más encumbrado. Hoy de colega a colega, mi admiración te transmito, pero lo más importante es para mí Álvaro Recoba, además de un crack, un gran tipo. Salud. Muchas gracias. En la noche oscura se ha perdido aquello, se extravió su alma en el vendaval. Tanta hermosura que alegró las tardes, que encendió las luces de nuestra ciudad. En la noche fría se ha perdido aquello, en los diarios viejos se apagó su voz. La ropa tendida sobre los alambres saluda al ausente, prolonga el adiós. Dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha vuelto, dicen que volverá, dicen que se fue, dicen que está acá, dicen que se ha muerto, dicen que